4 de marzo de 2025. Un cielo aparentemente tranquilo cubre la ciudad de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. Son las 5:17 de la tarde. Una mujer, identificada como María, sostiene su celular mientras apunta hacia el cielo. Lo que graba parece increíble. Una esfera metálica flota, desciende lentamente, gira, titubea y cae. No hay explosión. No hay impacto. Solo el silencio perplejo de quienes atestiguan el evento. A las pocas horas, un hombre se acerca al objeto. Lo levanta con facilidad. Pesa alrededor de 2 kilos, aseguran los testigos. Pero lo que tienen entre manos no es una simple chatarra. La superficie de la esfera es perfectamente lisa, sin tornillos, sin costuras visibles. Algunos grabados en la superficie comienzan a inquietar aún más a los curiosos. A los 2 días, el mismo objeto, según registros, ya no pesa 2 kilos. Pesa 9,5. Comienza entonces una ola de especulaciones, análisis y confusión. ¿Qué es realmente esta esfera? ¿Un satélite? ¿Una pieza de algún aparato experimental? ¿Una falsificación? ¿O algo más? La noticia se mueve rápido. Medios de comunicación, redes sociales y portales de misterio lo bautizan como la esfera de Buga. Jaime Maussan, periodista e investigador mexicano conocido por su trabajo en fenómenos anómalos, viaja hasta Colombia para recuperarla. La esfera es trasladada a México para ser analizada en laboratorios especializados. Y lo que allí encuentran deja más preguntas que respuestas. ¿Cómo explicar un objeto que parece desafiar las leyes básicas de la física? ¿Por qué cambia de peso? ¿Por qué emite calor de forma intermitente? ¿Y qué significan esas extrañas marcas en su superficie? Hoy, en Educamérica, nos sumergimos en uno de los casos más extraños registrados en América Latina en los últimos años. Una historia que mezcla ciencia, misterio, tecnología desconocida y la eterna pregunta que ha obsesionado a la humanidad por siglos. ¿Estamos realmente solos? La ciudad de Buga, ubicada en el corazón del Valle del Cauca, es conocida por su basílica, su fervor religioso y su calma habitual. Pero ese martes 4 de marzo de 2025, algo rompió la rutina para siempre. Lo que parecía una tarde cualquiera se transformó en el epicentro de un fenómeno desconcertante. Testigos del barrio Alto Bonito captaron en video una esfera metálica suspendida en el aire. No descendía en línea recta, sino que flotaba erráticamente. Algunos la compararon con un dron averiado, otros con una burbuja de metal. Pero lo cierto es que ningún ruido, rastro de humo ni señal electrónica acompañaba su trayectoria. Cuando tocó tierra, un vecino identificado como José la recogió. Era metálica, pero sorprendentemente liviana, apenas 2 kilogramos. A simple vista, parecía sellada, sin soldaduras ni tornillos. Pero lo más intrigante eran los símbolos que cubrían parte de su superficie, formas grabadas que no correspondían a ningún alfabeto convencional. En las horas siguientes, el objeto fue mostrado a más personas del sector. Todos coincidieron en algo. La esfera no parecía de origen comercial, no tenía marcas de fabricante, ni etiquetas, ni componentes reconocibles. Algunos comenzaron a especular con teorías que iban desde satélites espía hasta tecnología experimental no registrada. Pero entonces ocurrió lo inesperado. 2 días después, al volver a pesar la esfera, ya no tenía el mismo peso. Había pasado de 2 a más de 9 kilogramos. Además, según testigos, cuando se vertía agua sobre su superficie, esta reaccionaba liberando vapor sin motivo aparente. El objeto fue trasladado a Bogotá y posteriormente a México, donde fue recibido por el investigador Jaime Maussan. En sus laboratorios se realizaron pruebas preliminares, rayos X, análisis térmicos, espectrometría de masas. Hasta ahora, no se ha logrado determinar con certeza su origen. Ni gobiernos ni agencias espaciales han reclamado su pertenencia. ¿Es una pieza caída del espacio? ¿Una tecnología experimental olvidada? ¿O estamos ante algo completamente fuera de lo común? En el centro de este misterio, una esfera silenciosa sigue desafiando todo lo que creíamos saber. Y lo más desconcertante, apenas estamos empezando a entender su historia. Todo comenzó con un zumbido apenas perceptible, seguido por un objeto brillante que cruzó el cielo de Buga con movimientos erráticos. No era una estrella fugaz ni un dron, era algo más. Algo que no respondía a ninguna lógica conocida. El video grabado por María López, vecina del barrio Alto Bonito, captó la escena en tiempo real. Una esfera metálica descendiendo lentamente, suspendida como si desafiara la gravedad. Al día siguiente, un hombre identificado como José Gutiérrez encontró el objeto en un terreno baldío. Tenía el tamaño de un balón
una textura metálica opaca y estaba frío al tacto. Según contó más tarde a medios locales, la esfera no tenía ranuras, tornillos ni marcas visibles. Pero lo más inquietante fueron las inscripciones, símbolos geométricos organizados en patrones que no correspondían a ningún idioma conocido. Ni letras, ni números, ni siquiera caracteres tecnológicos habituales. Lo primero que notaron los vecinos fue su peso, apenas 2 kilogramos. Pero a las pocas horas, sin explicación aparente, aumentó a más de 9.5 kilos. ¿Un cambio físico? ¿Un efecto químico? Nadie lo sabía. Además, cuando alguien le vertía agua, la esfera reaccionaba emitiendo vapor. Un fenómeno inexplicable en un objeto sin fuente de calor activa. La policía local se llevó el objeto para una revisión preliminar, pero sin protocolos claros para un hallazgo así y ante la falta de respuestas, fue trasladado posteriormente a Bogotá. Allí, un equipo vinculado al investigador mexicano Jaime Maussan asumió la custodia del objeto y lo llevó a Ciudad de México para su análisis. Durante los primeros exámenes no se encontraron circuitos internos, ni cámaras, ni sensores. El material era metálico, pero no correspondía a ninguna aleación común. Los rayos X no atravesaban del todo la esfera. Y las inscripciones, al ser comparadas con bases de datos de alfabetos antiguos, resultaron similares al sistema Vinca, una forma protoescritural europea de hace más de 5.000 años. ¿Qué hacía ese tipo de simbología en una esfera caída del cielo en Colombia? Lo que parecía una simple curiosidad se convirtió en un rompecabezas internacional. La pregunta ya no era solo ¿qué es?, sino ¿de dónde vino? ¿Y por qué ahora? Porque este objeto no solo desafía la ciencia, también desafía nuestra idea de lo posible. El hallazgo de la esfera no tardó en viralizarse. Medios locales, redes sociales y hasta cadenas internacionales comenzaron a replicar el video original. En cuestión de días, expertos de diferentes países pidieron acceso a los datos, pero lo más impactante fue la reacción que provocó en el ámbito científico, militar y hasta geopolítico. En Colombia, el Ministerio de Defensa mantuvo silencio. No hubo comunicado oficial, ni una palabra del ejército, y eso generó más sospechas. ¿Por qué una esfera aparentemente inofensiva era tratada con tanta discreción? ¿Había algo que las autoridades no querían revelar? Las hipótesis se multiplicaron. Algunos hablaron de satélites caídos, otros de dispositivos experimentales, y no faltaron quienes vincularon el objeto con tecnología no terrestre. En México, Jaime Maussan, conocido por su trayectoria en la investigación de fenómenos aéreos anómalos, aseguró que la esfera debía ser analizada con equipos de última generación. Según él, su composición y comportamiento no se explicaban con la física convencional. Y añadió algo más. Estamos ante una pieza que podría cambiar nuestra comprensión de la materia, el origen de ciertas tecnologías, o incluso de la historia misma. Mientras tanto, en redes sociales el escepticismo se mezclaba con la fascinación. Algunos usuarios aseguraban haber visto objetos similares en otros países. Se compartieron imágenes de esferas metálicas halladas en Japón, Australia, Bolivia y Sudáfrica a lo largo de los años. Pero ninguna coincidía exactamente con el diseño ni con las inscripciones de la encontrada en Buga. La comunidad científica comenzó a dividirse. Por un lado, estaban los que exigían rigor, pruebas de laboratorio, estudios metalográficos, espectroscopía, análisis isotópicos. Por el otro, los que veían en este caso la posibilidad de validar décadas de investigaciones marginalizadas. Fue entonces cuando un grupo de físicos de la Universidad Nacional de Colombia solicitó acceso al objeto para realizar pruebas independientes. La respuesta fue tajante. La esfera ya no está en territorio nacional. Eso encendió aún más las alarmas. El objeto había salido del país sin autorización oficial y nadie sabía exactamente en manos de quién estaba. Se habló de una donación voluntaria por parte del testigo que la encontró, pero para muchos fue el inicio de una cadena de decisiones opacas que solo contribuyeron a aumentar el misterio. Porque ya no se trataba solo de un objeto, era una pregunta sin dueño, que ahora cruzaba fronteras. Cuando los hechos no logran explicar lo ocurrido, las teorías comienzan a multiplicarse. Y eso fue exactamente lo que pasó con la esfera de Buga. Desde el momento en que se supo que el objeto no tenía un origen claro, las especulaciones comenzaron a salir de todos los rincones. La primera hipótesis fue la más sencilla. ¿Un satélite que cayó del cielo? Según algunos expertos en aeronáutica, su forma y tamaño podrían corresponder a un tanque de combustible auxiliar o parte de una estructura espacial que se desprendió en la reentrada. Sin embargo, había un problema.
No existía ningún reporte oficial de basura espacial sobre Colombia ese día. La ESA y la NASA negaron cualquier caída programada. Y además, los satélites no cambian de peso ni emiten vapor cuando se mojan. Entonces, surgió una segunda teoría. ¿Tecnología militar? Algunos investigadores plantearon que podía tratarse de un dispositivo de prueba perteneciente a algún programa secreto de defensa, quizá incluso abandonado o extraviado. Pero la pregunta era la misma. ¿Por qué presentaba grabados, reacciones térmicas anómalas y, sobre todo, una masa variable? A partir de ahí, el caso abandonó la ciencia convencional y entró en el terreno de lo desconocido. Jaime Maussan afirmó en múltiples entrevistas que el objeto podría ser una sonda de observación no humana, una especie de dron inteligente cuya función es monitorear, recolectar información o preparar un eventual contacto. Pero lo más inquietante fue la opinión de Steven Serría, investigador colombiano de Canal Enigma. Tras analizar las imágenes, afirmó que las inscripciones grabadas en la superficie de la esfera se parecían sorprendentemente al alfabeto de la cultura vincha, una civilización neolítica europea que existió hace más de 6.000 años, mucho antes de la escritura sumeria. ¿Cómo había llegado ese lenguaje hasta una esfera que cayó del cielo en Colombia? Y entonces apareció otra teoría aún más controvertida. ¿Y si esta esfera no era totalmente extraterrestre? ¿Y si era el resultado de un experimento de ingeniería inversa? Algunos ufólogos se refirieron al Proyecto Dragón, una supuesta iniciativa iniciada en Palo Alto en los años 80, donde se habrían combinado tecnologías humanas con materiales recuperados de accidentes aéreos no identificados. ¿Y si lo que cayó en Buga no fue una nave, sino una prueba de algo mucho más cercano? Porque el verdadero misterio no es lo que vemos en la superficie, sino lo que estamos empezando a entender. Cuando una esfera metálica cae del cielo sin explicación y genera un eco mundial, no estamos ante una simple rareza, estamos ante un caso que desafía los límites de la ciencia, la seguridad y quizá la percepción misma de nuestra realidad. Porque lo que está en juego con el hallazgo de Buga no es solo el origen de un objeto anómalo, es la credibilidad de nuestras instituciones y la forma en que interpretamos lo inexplicable. Para empezar, el hecho de que la esfera no haya sido reclamada por ninguna agencia espacial o gobierno pone en duda nuestra capacidad de rastrear lo que realmente circula sobre nuestras cabezas. ¿Cuántos objetos pueden entrar en nuestra atmósfera sin que lo sepamos? ¿Estamos tan ciegos como queremos estar protegidos? Luego está el componente científico. El objeto ha mostrado comportamientos que no encajan con ningún material conocido. Cambios de peso, reacción térmica inusual al contacto con el agua y ausencia de uniones visibles. Si estos datos son ciertos, podrían señalar el uso de una tecnología desconocida, o, al menos, de un conocimiento que aún no hemos comprendido. Pero tal vez lo más delicado sea el silencio. Porque salvo por las investigaciones independientes y la cobertura mediática de ciertos periodistas y divulgadores, no ha habido pronunciamiento oficial contundente, ni del gobierno colombiano ni de organismos internacionales. ¿Se trata de cautela o de algo más? Y en ese vacío de respuestas surgen las preguntas más inquietantes. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si no fue la primera vez? ¿Y si no estamos preparados para la verdad? En paralelo, esta esfera ha despertado una oleada de interés global. Científicos, ufólogos, físicos, antropólogos y curiosos quieren respuestas. Pero si no se investiga con rigor, si se deja al olvido o se trivializa, perderemos algo mucho más grande que una pieza de metal: la oportunidad de aprender. Porque si hay algo cierto es que lo desconocido no espera. Está ahí, a veces flotando en el cielo, a veces hundido bajo tierra y otras veces cayendo a nuestros pies. Y ahora que ha sucedido en Colombia, ¿estamos dispuestos a mirar más allá del misterio? Colombia siempre ha sido tierra de leyendas, de oro escondido, de selvas impenetrables, de ciudades perdidas. Pero ahora, una nueva historia se suma a ese mapa de enigmas. Una esfera metálica, redonda, silenciosa, inesperada. Cayó del cielo, fue levantada por manos anónimas y desde entonces ha desconcertado a científicos, curiosos y escépticos por igual. Cambió de peso, reaccionó al agua, mostró símbolos, se volvió incómodamente inexplicable. Y en un mundo acostumbrado a tener respuestas, pocas cosas son tan perturbadoras como un objeto que se niega a encajar en nuestras categorías. ¿Qué es esta esfera? ¿Un fragmento espacial? ¿Un artefacto humano? ¿Una tecnología aún no revelada? La ciencia aún no tiene una conclusión.
Y tal vez ahí esté su poder, en recordarnos que todavía hay cosas allá afuera y aquí abajo que no entendemos, que el misterio no es cosa del pasado, que seguimos rodeados de incógnitas, pero si esta esfera nos dejó algo claro, es que hay que mirar más allá de lo evidente, explorar sin prejuicios y aceptar que el planeta que habitamos aún guarda secretos que desafían toda lógica. Y no es solo Colombia. En México, por ejemplo, existen 20 misterios geográficos que casi nadie conoce, desde ríos que desaparecen hasta volcanes escondidos en plena ciudad. En ese video te llevamos a recorrer los rincones más sorprendentes, extremos y enigmáticos del territorio mexicano. Si te impactó esta historia de la esfera caída del cielo, no puedes perderte la que preparamos sobre las rarezas de la geografía mexicana. Un viaje por lugares donde la Tierra misma parece querer contarnos algo, si tan solo nos detenemos a escucharla. Haz clic aquí y acompáñanos en ese recorrido extraordinario por lo desconocido. Nos vemos en el próximo video, aquí, en Educamérica.